templo, allá también en las casas. Bienvenidos una vez más aquí a la casa del Señor. Qué canción espectacular, milagroso, con la que estábamos cerrando esta primera parte. Y la verdad que coincide perfectamente con lo que yo les voy a hablar. El título del tema que yo les traigo en esta mañana, que viene de parte del Señor para todos, es de fe en fe. Y justamente estábamos cantando Milagroso, Él abre caminos, porque estuve meditando en que la verdad que nuestra vida está descrita en esta idea de fe en fe. Ahora, mientras cantaba también estaba recordando, y por eso me emocionaba también mientras adoraba, recordando que toda nuestra vida es de fe en fe desde que conocemos al Señor, ¿no? ¿Cómo conocemos al Señor? Fe que Él pone en nuestros corazones, porque si no fuera así no pudiéramos creer en Él. La verdad que es de fe en fe. Ustedes sabrán, y les agradezco mucho sus condolencias, que hace unas 3 semanas exactamente enterramos a mi mamá, murió un sábado, la enterramos un domingo como hoy. Así que gracias por su condolencia, por todos los mensajes, montones que nos han llegado en estas semanas. Y bueno, frente a la muerte también, fe de principio a fin. Fe para el que se va, porque imagínense esos momentos, nosotros no lo hemos vivido, por eso estamos acá. Pero seguramente tenemos todos un ser querido que partió, y si no recordamos a uno lo tendremos, porque esa es la vida. Entonces, fe para el que se va y fe para los que se quedan también. Nuestra vida es fe, de fe en fe. Y precisamente de eso les quiero hablar. Y miren lo que dice Romanos 1:17. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Entonces, hoy les estoy hablando de este tema que Dios ha puesto en mi corazón, que es fe. Para recordar que nuestra vida tiene que ver con fe. Fe de principio a fin. Si no hubiéramos creído, no estaríamos acá. Si no hubiéramos depositado nuestra fe en Jesús, no estaríamos confiando que nos vamos a ir al cielo. Y así cuando se va un ser querido, si no fuera por fe no podríamos estar tranquilos y confiar que está en un mejor lugar. Aunque aquí en la tierra nosotros estemos extrañando y sufriendo, la persona que se va está en un mejor lugar. Y nosotros siempre queremos retenerla, ¿no es cierto? Eso es normal. Pero la vida del creyente es fe de principio a fin. Sin fe no tenemos nada. Y sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que le busca tiene que creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Es decir, que da recompensa a aquellos que le creen y que le buscan. Y eso significa que tenemos que creer que lo que dice su palabra es verdad. ¿Por qué le seguimos? ¿Acaso lo vimos nosotros morir en la cruz? Fe. ¿Cómo saben ustedes que se van a ir al cielo? Fe. ¿Cómo sabemos nosotros que no nos vamos a quedar a pesar de que somos tan imperfectos, un poco sinvergüenza nosotros todos, me incluyo? ¿Cómo sabemos que no vamos a ir al cielo? Fe. ¿Por qué nos levantamos ahora con todos los problemas que hemos tenido en estos últimos años, todas las pérdidas y lutos, y seguimos y hacemos un plan todavía para el 2023? Fe. Si no sabemos lo que va a pasar. Es más, incluso los que no conocen al Señor tienen fe y están haciendo ya su agenda. De repente ya le ganaron a todos los creyentes, y muchos inconversos ya hicieron su agenda para el 2023 y el 20 más adelante, porque tienen fe. Quizás no en Jesús porque no le conocen, pero tienen fe en la fe, fe en la providencia, fe en las estrellas, en la madre tierra, fe en ellos mismos. Pero nosotros tenemos fe en Jesús, que como acabamos de cantar, venció la muerte. Venció la muerte. ¿Y cuál es el mayor temor del ser humano? La muerte. Y si Él venció la muerte es porque nosotros también la vamos a vencer. Qué espectacular. Eso significa, como dice la palabra, que la muerte es sorbida en victoria. ¿Qué significa? Nosotros estamos llorando por la pérdida, pero es una victoria espectacular en el Señor. Para el que se va en primer lugar, pero para todos los demás
que nos quedamos, si es que pudiéramos percibir lo que Dios está haciendo o lo que está sucediendo en el mundo espiritual, que dicho sea de paso es muy difícil. Y si acaso lo percibes un rato, se te escapa al otro y así sucesivamente a lo largo de un tiempo, porque el luto es normal. Pero quiero traerles en esta mañana este concepto acerca del cual Dios me ha estado hablando, que quizás necesitamos para revisar un poco nuestra vida. ¿Cómo estamos relacionándonos con Dios? ¿Cómo estamos relacionándonos con la fe? ¿Qué tipo de fe estamos teniendo? Porque la fe nuestra tiene que estar depositada, como acabamos de cantar, en aquel que venció la muerte, que entregó su vida en la cruz, que venció el poder del pecado, de la muerte, el poder del enemigo, que exhibió públicamente su derrota, que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre, reinando sobre tu vida, sobre mi vida, que nosotros le conocemos y le entendemos un poquito, y sobre incluso todos aquellos que no le conocen ni le entienden. Fe de principio a fin. El justo vivirá por la fe. Así que yo le puse este título porque siento que Dios quiere revisar el estado de nuestra fe. Ahora, la fe no es estática y un día estamos en la gloria, como acá mientras adoramos, y más allá adelante nos olvidamos de todo. La fe, vivir la vida de fe es un proceso. La expectativa del Señor es que empecemos en el Espíritu y terminemos en el Espíritu. Que empecemos como empezamos, por fe, creyendo y depositando nuestra fe y confianza en Jesús. Y así terminemos hasta el último día de nuestra vida. Y siempre nos está advirtiendo que no nos pase a nosotros lo que les pasó a los Gálatas. Dice, ¿qué les pasó a ustedes? Empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Pero eso no somos nosotros. Empezamos en el Espíritu y terminaremos ¿dónde? En el Espíritu también. Fe de principio a fin. Y la fe tiene su forma, así que creo que hoy nuestra fe va a ser un poco escaneada, así como es probada también a lo largo de nuestra vida, y será así hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Y yo traje una historia o varias historias pequeñas, todas ellas correlativas, en Segunda de Reyes, desde el capítulo 6 hasta el 7. Ahí tiene usted la referencia para que, si tiene su Biblia, vaya abriendo en su celular, la Biblia física también si la tiene. De hecho, no deberíamos estar en un servicio sin una Biblia. Porque ¿qué tal si yo se la estoy charlando y le estoy poniendo algo en la pantalla que no está en su Biblia? ¿Cómo va a saber? Fe, ok, está bien, fe de principio a fin. Pero usted debería tener su Biblia, anotar las referencias, abrir su celular, ahí es fácil tenerlo ahora. Y luego para recuperar también la palabra en la casa y chequear mucho más ya en extenso todo el pasaje, todo el contexto, porque es tan rica la palabra. En esta parte, en Segunda de Reyes, encontramos al pueblo de Israel siempre en problemas, en lucha, así como la vida del creyente. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siempre en conflicto, luchando consigo mismo para creer al Dios vivo y también metiendo la pata, yéndose tras de otros ídolos. Y el Señor amorosamente tratando de rescatarlo y usando incluso las situaciones difíciles de la vida, en este caso el pueblo de Israel, las guerras, usándolas para que el pueblo se vuelva a Él, que no se olvide de Él, que permanezca en el camino, que permanezca en la senda, que permanezca en fe. Y aquí también estábamos en ese contexto, y el personaje central de esta parte, por eso lea esto en su Biblia, es el profeta Eliseo. Porque el Señor siempre se ocupaba de enviar su voz de alguna manera, y en esta temporada, en ese tiempo, eran los profetas. Eliseo era un hombre impresionante. Así como Elías, dice la palabra que era un hombre como nosotros, con pasiones, con debilidades, pero un hombre tan usado por el Señor. Elías, antes, ahora Eliseo. Y a través de Eliseo, ellos habían notado, el pueblo de Israel, lo que Dios hablaba, sabían que Eliseo era un hombre de Dios, sabían también, habían visto varias victorias sin batallas que tuvieron por la intervención de Dios, también
a través de la ayuda de Eliseo, porque Dios lo usaba impresionantemente. Pero aquí en esta parte ya de la historia que yo les quiero compartir algunas ideas acerca de fe de principio a fin. Encontramos al pueblo de Israel sitiado porque en ese tiempo su enemigo número uno principal, porque cambiaban cada temporada los enemigos, algo parecido con nosotros creo, era el pueblo de Siria. Los enemigos eran los sirios. Y en este momento, justamente los sirios estaban sitiando a Samaria, o estaban sitiando. No sé si eso les suena parecido a algo que sucedió hace poquito, ¿no? Sitiando significa que te encierran, te bloquean todas las salidas alrededor, así que no tenés cómo salir. Y ahí en esa historia realmente, a causa de que estaban sitiados, había un hambre en la tierra impresionante. No había nada para comer. Entonces la gente estaba alterada. ¿Por qué? Porque sabían también que el rey de Siria estaba más enojado con el pueblo de Israel a causa de que las veces que había querido vencerlos, Dios había intervenido para salvarlos y había usado a Eliseo para salvarlos. Así que ese es el contexto en el cual está esta palabra que le traigo en esta mañana. Y dice Segunda de Reyes, voy a leer así versículos saltados, por eso le di la referencia completa para que usted luego la busque. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. No entendemos esa figura, pero significa que era una locura. Era imposible, lo poco que había era imposible de obtenerlo. Así, de esa manera estaba la situación. Pero era tan grave, ¿no es cierto?, que un día de eso el rey estaba caminando por la ciudad y una mujer le gritó: sálvenos su majestad, el rey de Israel. Y el rey de Israel estaba tan acongojado, tan impactado por esta situación y tan impotente que le dice: si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Y qué te pasa? Y miren la descripción de la terrible hambruna que había en ese lugar, la situación que ellos estaban pasando, que quizás le va a hacer pensar a usted también en situaciones dramáticas que usted está viviendo. Esta mujer le dice al rey acerca de otra mujer: esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy. Imagínense la situación: para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, dice, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero cuando le pedí que lo entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, lo había escondido. Al margen de lo terrible y sanguinaria de esta parte, es un reflejo de la situación dramática que ellos estaban viviendo. Así que también, si usted está sufriendo hambre en este tiempo, escasez, imagínense lo que estaba sucediendo en ese lugar para que ellas pudieran llegar a hacer aquello. ¿Ustedes vieron la película de los sobrevivientes de los Andes? Si no la vieron, véanla. Es una película que refleja una historia real de unos que quedaron en un accidente de aviación y quedaron en la cima de las montañas en Chile, aquí cerca. Eran deportistas. Y la película refleja lo que ellos vivieron. Los sobrevivientes tuvieron que comer carne humana para sobrevivir. Obviamente no lo mataron como acá ya era de los muertos, que estaban ahí congelados en el hielo y tuvieron que sacar rodajas. La película es impresionante, pero más impresionante es saber que eso es una realidad, que sucedió así. Por eso es que nuestros antepasados tenían un refrán que yo me acuerdo que decía: cuando hay hambre no hay pan duro. ¿Lo escucharon ustedes? Así que creo que este tipo de cosas nos hace pensar que nuestras tristes historias a veces son inferiores a las historias que otros pueden pasar. Y aunque esto nos parezca terrible, está reflejando la situación espiritual y económica y de escasez y de desesperación que la gente estaba viviendo. Así que ante esto, el rey estaba totalmente desesperado e impotente, como puede suceder que nosotros nos situamos cuando hay algo que no podemos controlar.
Y es imposible que él olvidara de que los sirios estaban más enojados con ellos y los estaban sitiando porque Dios había usado a Eliseo para salvarlos en otras ocasiones. Y entonces no solamente estaba molesto con Eliseo y quería matarlo, sino que creo yo que estaba molesto con Dios. Porque entonces el rey envió un mensajero a buscar a Eliseo para matarlo. Y cuando llegó el mensajero cerca de Eliseo, el mensajero dijo: esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? A mí me llamó mucho esta pregunta, me tocó mucho en el corazón. ¿Qué más se puede esperar de él? Y creo que cuando nosotros estamos en una situación difícil, alguna voz parecida a esa puede resonar. ¿Qué más podemos esperar de él? En otras palabras, ¿podemos esperar el bien? Mejor no esperemos nada bueno, porque si no nos vamos a desilusionar, nos vamos a decepcionar. Es más, si él mismo está permitiendo todo esto porque sabemos que él es un Dios soberano, ¿qué más podemos esperar de él? Y yo estuve repitiendo esa palabra unos días, en las semanas pasadas, no porque me ponía en ese lugar, sino porque me golpeó y me pregunté a mí misma: ¿yo me siento en esas circunstancias? Y fíjense que en medio de varias situaciones difíciles que tuvimos, como todos ustedes en estas semanas, desafíos que enfrentar, resona otra vez: ¿qué voy a esperar de él? ¿Qué puedo esperar de él? Y yo me respondía, así como en esta canción que acabamos de cantar, gracias al Espíritu Santo recordaba quién es Dios. ¿Qué puedo esperar de él? El bien puedo esperar de él. ¿Qué puedo esperar de él? Su gracia, su misericordia. ¿Qué puedo esperar de él? ¿Estoy esperando que me castigue? ¿Estoy esperando de que él me vea como una persona no apta para su reino y por lo tanto me esté cortando la cabeza? Es más, a pesar de que no respondió la oración que le hicimos hace poco, ¿vamos a seguir esperando el mal? ¿Qué más se puede esperar de él?, dijo el mensajero. Pero miren lo que dice el profeta. Eliseo le contestó. En ese momento, Eliseo, alineado con el Señor, otra vez recordando que Dios siempre está trabajando, como acabamos de cantar, y que está trabajando para bien, y que toda situación difícil es temporal, y que incluso todo luto es temporal, cuando podemos entender que el Señor está haciendo milagros de otro tipo, no como los que nosotros esperamos capaz, pero los está haciendo porque Él es bueno. Quizás muchos de nosotros que hemos experimentado el luto o la enfermedad, quizás algunos de ustedes están enfermos, u otros que estaban recién entrando en onda después de la pandemia tan larga que nos dejó a todos despatarrados, yescas, en crisis, negocios cerrados, muchos de nuestros emprendimientos un desastre. Y de repente estamos entrando otra vez con fe y 36 días de paro, que todos apoyamos con muy buena voluntad porque entendemos muy bien de qué se trata, pero 36 días después, ¿cómo estamos? Solamente podría ir a visitarles y pedirles un poco de su contabilidad familiar, personal, empresarial, y ahí nos podríamos llorar todos. Pero Dios siempre está haciendo algo. Capaz que no te va a dar lo que estabas esperando, pero aunque no te dé lo que estabas esperando, puedes confiar que Él está actuando para tu bien. Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, mañana, es decir, imagínense todo ese panorama, estamos hablando de mucho tiempo para que esas mujeres lleguen a esa situación. Mañana, dice, a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Uf. Es como que venga ahora el Señor y te diga algo así, ¿no? Acerca de tu situación, esa más terrible que parece que nunca va a cambiar, o esa persona terrible también que nunca parece que va a cambiar, o esa situación sobre la cual intentaste ya N veces
Y entonces ya no te animas a pedir nada porque tienes miedo a ser decepcionado o decepcionada otra vez. Pues quiero decirle que este mensajero que escuchó el mensaje de Elías no le creyó, como probablemente algunos de nosotros no le hubiéramos creído. Ahora que Dios nos puede estar hablando de algo acerca del 2023, que lo encaremos con otro ánimo, con otro espíritu. Entonces ese mensajero replicó, dice, que era el mensajero del rey, ¿se recuerdan? No me digas, póngale el énfasis usted, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Y es que eso es lo que nos pasa a nosotros, por eso es que estoy hablando acerca de fe. Eso nos pasa a nosotros cuando hemos sido decepcionados, desilusionados, heridos un montón de veces, esperado en algo, quizás también le hemos pedido al Señor y no sucedió lo que nosotros le pedíamos. Y entonces lo vemos a Dios como malo, como ya lo estaban viendo acá. No, perdemos de vista en ese momento que a veces estamos solamente cosechando lo que hemos sembrado a causa de nuestros pecados y rebeliones e idolatrías como el pueblo de Israel. O a veces sencillamente, aunque no hay motivo por el cual estemos experimentando una situación difícil, sencillamente debemos confiar en Dios y que Él está haciendo algo bueno a pesar de lo que estamos viviendo. Porque nosotros estamos enfocados en las cosas temporales, pero Dios ve las cosas que son eternas. Y nosotros queremos las cosas que son eternas, pero también las temporales. ¿O no? Claro que las queremos. Entonces, eso le pasó al mensajero decepcionado, herido, cansado. En ese momento, lo que sucede con nosotros es que nos enfocamos tanto en los dolores y en las preguntas sin respuesta y en lo sin sentido, que perdemos de vista lo que ya conocemos o que lo que ya conocíamos de Dios, lo que ya Él hizo en el pasado. Porque si usted lee toda la historia aquí en la Biblia, en este pasaje que le estoy mostrando, usted podría ver los milagros que Dios hizo a través de Eliseo a favor del pueblo y antes a través de Elías. Pero en este momento ese mensajero y el rey de Israel se olvidaron de todo. Porque ese mensajero era como el vocero casi del rey. Pero miren lo que le dijo Eliseo a causa de esa incredulidad. Ok, ¿no lo crees? Pues te digo que lo vas a ver con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. A mí me golpeó eso. Yo le dije, Señor, yo quiero verlo, pero quiero comerlo también. Yo quiero verlo, pero quiero comerlo, es decir, quiero experimentarlo. ¿Alguien quiere verlo y comerlo como yo? Acá en el templo, allá en las casas. Por eso es que el Señor está recordándonos este concepto de fe en fe. Esa es tu vida, esa es mi vida. ¿Qué tal que Dios haga milagros alrededor tuyo, pero vos no puedas disfrutar de ellos? No, yo quiero ser parte de los que disfrutan. Me van a disculpar, pero yo quiero ser parte de los que disfrutan, de los que comen. Así que mi primera conclusión en esta historia es que quizás algunos de nosotros estamos con la fe herida. Y entonces ahí es donde tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque la fe es fe de principio a fin. El justo por la fe vivirá. Y cuando dice el justo es el justificado por la sangre del Cordero. Fe de principio a fin. ¿Está tu fe herida? Quizás está herida en un área de tu vida con respecto a tu salud, con respecto a tu familia, con respecto a la economía. Levante la mano el que tiene la fe herida en algún área de su vida. Pues yo la levantaría en varias áreas. La fe herida no puede ser algo temporal, porque todos nosotros somos vapuleados por las circunstancias. Aquí en la tierra vamos a tener aflicción. Eso es lo que dijo el Señor. A veces nuestra expectativa de que todo esté re bien es una ilusión. Está bien porque estamos bien unidos a Jesús y Él venció.
Estamos bien porque estamos del equipo ganador, pero estamos sufriendo también aquí en la tierra. No nos podemos hacer los locos. Así que lo de la fe herida puede ser algo temporal. El problema es que nos quedemos con la fe herida. El problema es que no hagamos algo al respecto. El problema es que no hagamos un giro y que ese enfoque que tenemos en el dolor, en la pérdida, en la decepción, en esa oración no respondida, que nos hayamos enfocado tanto y nos quedemos ahí y no hagamos un giro para ver la hermosura del Señor, para recordar lo que Él hizo, de dónde nos sacó, a dónde nos trajo, dónde estaríamos si Él no nos hubiera rescatado. Ok, usted no tiene todo lo que quiere, yo tampoco. Hagamos fila para pedirle al Señor. Pero lo que tenemos es espectacular. Claro, tenemos vida eterna, tenemos vida nueva, tenemos otro ADN. Ese ADN, ¿no es cierto?, de maldades o de pecado o de iniquidades que venía de generación en generación, ya no es nuestro ADN, ni el de nuestra descendencia. Y es más, es tan maravilloso el saber que estamos unidos al Señor, que entonces se hace realidad la palabra, ¿no es cierto?, que toda tribulación es momentánea y que trae sobre nosotros un eterno, cada vez más eterno peso de gloria. No mirando lo que se ve, porque lo que se ve, ¿qué es? Temporal. Ok, lo estamos sufriendo, no nos hacemos los locos, pero es temporal. Pero lo que no se ve es eterno. Fe de principio a fin. Así que guarde esta idea, porque al final vamos a orar. Si es que usted se siente descrito en esto, quizás Dios le va a seguir mostrando algunas otras ideas. Pero sigamos con la historia. Fíjense que aquí la misma historia es la misma. Continúa, van a ver ustedes. Dice que a la entrada de la ciudad de Samaria, que estaba sitiada, los sirios alrededor, cero comida, había 4 hombres enfermos de la piel, pues tenían lepra. Ustedes saben lo que significa la lepra. Ahora todavía hay, pero en ese tiempo, terrible. Eran muertos en vida. Y vivían fuera de la ciudad porque no se podían acercar a nadie. Nadie quería acercarse a ellos. Entonces ellos, si los de la ciudad estaban mal, ellos estaban peor. Porque ellos comían casi que de las sobras, me imagino yo, o lo que le traían algunos familiares, que le dejaban por ahí la comida y ellos podían acceder. Pero aquí dice que ellos estaban afuera y se decían entre ellos: ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? Me llamó la atención eso, porque a mí esa pregunta también, así como la otra, me tocó un poco. Esta pregunta me hizo pensar, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos acá sentados? Quizás debiéramos movernos. ¿Qué hacemos estancados? Quizás debiéramos movernos. ¿Qué hacemos llorando, llorando y llorando un año después? Quizás ya tenemos que hacer algo. ¿Qué estamos haciendo acá sentados esperando morir?, dijeron los leprosos. Y miren cómo sigue la historia. Al anochecer, entonces, ellos se despabilaron. Al anochecer se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Aquí adentro no había comida, pero ellos sabían que afuera, aquellos que les estaban sitiando, con seguridad que tenían comida. Así que ellos se movieron de donde estaban. Se fueron al campamento de los sirios con todo el riesgo que eso significaba. Y cuando llegaron cerca del lugar, oh sorpresa, se dieron cuenta de que allí no había nadie. El campamento de los sirios estaba deshabitado. El campamento estaba ahí, pero no había ninguno de los enemigos. No había ni uno de los enemigos, ¿se imaginan? Por eso es que hacemos sentados esperando morirnos, lamiéndonos las heridas, recordando solamente aquello que debió haber sido y no fue, o recordando, ¿no es cierto?, aquellos pecados que nos llevaron a este lugar a donde estamos, creyendo que no tenemos esperanza, poniéndonos la etiqueta de pecadores como si Jesús no hubiera muerto en la cruz sin movernos, o tan heridos porque
era la enésima vez que hemos sido decepcionados con una oración no contestada por Dios. Y entonces ahora ya no pedimos nada. O si pedimos, pedimos poquito para que sea fácil de conquistarlo. Porque a veces nos aseguramos así, algo poquito, sencillito, de tal manera que yo mismo lo puedo conquistar por mí para no ser decepcionada por Dios. No me animo a pedirle algo grande. No me muevo a hacer algo osado, algo loco. Porque de paso que estos tenían varias, ¿cómo puedo decir? Había varias señales para que ellos no se muevan también. Los sirios estaban alrededor. Voy por allá y me cortan la cabeza. Sin embargo, ellos se movieron, llegaron cerca del lugar y se dieron cuenta de que allí no había nadie. Todo lo que ellos temían no sucedió. Qué impresionante es la palabra. Y cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento de los sirios, entraron a una de las tiendas de campaña y después de comer y beber, no comían. Estamos hablando de muchísimo tiempo, no estamos hablando de que a usted le duele el estómago porque no comió, no cenó anoche. Y que ahorita está desesperado, que hasta mal humor tiene. Se pelea con todo el mundo porque no cenó anoche. Yo también, a mí también me pasa. Me despierto a veces desesperada. No, estamos hablando de algo extremo, por eso les mostré la historia de esas dos mujeres de hace rato. Y entonces llegaron ellos a este campamento, entraron en una de las tiendas de campaña y después de comer y beber se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Es decir, ellos disfrutaron porque se movieron. Ellos disfrutaron porque se dijeron a ellos mismos, ¿y qué hago aquí en este lugar? Yo les comenté una vez, espero que hayan estado ustedes, porque algunos vienen una vez al mes nomás, pero en una prédica que yo tuve les conté que Dios me había hablado acerca de un dolor muy fuerte que yo tenía en mi corazón. Creo que fue el dolor más fuerte de mi época adulta. Y el Señor me dijo, no entres a casa de luto. ¿Qué significa? No te quedes llorando, significa eso. No te quedes en ese sitio de aflicción, de angustia. Ok, es cierto, esa situación es real, pero no entres a casa de luto. Por eso es que esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos acá? A ver si la puedo poner. Ok, no, pero la pregunta que decía, ¿qué hacemos acá esperando morirnos? Yo se la lanzo a usted. ¿Qué está haciendo usted esperando morirse? ¿Qué está haciendo usted esperando morirse? ¿Qué está haciendo usted esperando morirse? ¿Qué hace usted en casa de luto? ¿Qué hace usted en casa de luto por eso que no tiene? Por eso que le falta. Sea salud, sea dinero, sea ese dolor profundo del trauma que experimentó en el pasado. Aquí los leprosos arriesgaron el todo por el todo. Y yo le pongo este título, la segunda fe, tipo de fe, fe activa. Fe activa porque aunque estamos sufriendo, aunque tenemos miedo, nos movemos. Fe activa porque todavía, no es el caso de los leprosos, evidentemente ellos tomaron una decisión confiando en ellos mismos y si morimos acá o morimos allá, da igual. Pero la fe activa para nosotros es cuando confiamos en el Señor. Y al poner nuestra mirada en el Señor, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar del trauma, a pesar de que es la enésima vez que pedí algo y no sucedió, decido otra vez poner mis ojos en el Señor y me muevo. No sé qué significa esto para usted. Capaz que tiene que moverse en sus pensamientos, en su actitud. Quizás que tiene que moverse a hacer algo. Capaz que tiene que moverse a resolver algo. Porque la fe activa no solamente es para conseguir qué comer, la fe activa es para resolver un problema, para enfrentar un desafío, para ir a pedir perdón. La fe activa implica también volver sobre nuestros pasos y si ya nos equivocamos en algo, cambiar
No importa si tenemos que cambiar frente a todos los demás, nos movemos. Y quizás aquello que usted más temió, esa respuesta de esa persona, esa negativa de vuelta, capaz que temió que iba a volver a experimentar el mismo dolor que antes y por eso lo está demorando. Capaz que llegue a ese lugar y así como ellos no encontraron a nadie en el campamento de los sirios, quizás para ustedes también, o para mí puede ser que, oh sorpresa, esa tremenda barrera que pensábamos que estaba ahí, no había estado. Y podamos conocer a Dios en una nueva dimensión. Y podamos conocer a nuestro Señor como un Dios cercano, real, para nuestras vidas. Y podamos incluso ser de bendición. Y miren cómo sigue la historia. Y nos vamos a el último tipo de fe que yo quería mostrarles en esta mañana. Cuando yo leía esta palabra, el Señor me hablaba en estas semanas previas acerca de esto. Porque la historia continúa. Y aquí estoy también poniendo otras porciones de esta historia de los leprosos. Miren cómo ellos razonaban, miren la lógica que tenían los leprosos. Si entramos en la ciudad, moriremos de hambre, es decir, Samaria, es decir, Israel, porque ellos estaban en las afueras, ¿se acuerdan? Si entramos en la ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada para comer. Y si nos quedamos sentados aquí, también vamos a morir. Así que escoge cuál muerte quieres, o allá o acá. Qué interesante, ¿no? Como yo leí creo que fue en Facebook alguna vez algo que alguien posteó que decía, escoge la dificultad que quieres. Quedarse soltero y solo es difícil. Casarse también es difícil. Escoge tu dificultad. Aquí me recuerda esto, ¿no? O sea, escoge cómo quieres morir. ¿Ustedes quieren morir echados en su cama o quieren morir intentando algo? Porque la verdad es que solamente se le puede dar dirección a aquello que está en movimiento. Muchos de nosotros queremos dirección, queremos ir para allá, queremos unirnos a los propósitos de Dios, queremos salir de dificultad. Pero solo se puede dar dirección a aquello que está en movimiento, hablando de autos, por ejemplo. Si no encendes el auto, no puedes darle dirección porque está dura. Yo los veo así a estos leprosos, ¿no? Si nos quedamos sentados aquí también vamos a morir, pero miren cómo sigue también lo que ellos piensan. Mejor vayamos al campamento de los sirios, porque ellos todavía dijeron, ¿será que por ahí? Miren ustedes la esperanza, fe de principio a fin. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa, de todas maneras vamos a morir. Acá, allá o más allá, si iban a la ciudad morían, si se quedaban morían. Y si vamos donde los sirios, también vamos a morir, pero quizás, como allá hay comida, quizás me perdonen. O sea, hay todavía una rendijita ahí de posibilidades. Y yo les animo en esta mañana a esas posibilidades positivas. Que quizás suena no a fe, sino a mentalización. Pero la palabra del Señor también lo dice. Piensa en lo bueno, en lo honorable, en lo justo, en lo verdadero. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Fe de principio a fin. Así que esta parte parece que no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero a mí el Espíritu Santo me habló acerca de esto. ¿Saben cómo? Me habló de nuestra condición espiritual, de mi condición espiritual. La palabra del Señor dice que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y juntamente con Él estamos crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. En Él nosotros vivimos, nos movemos y somos. La cosa es que nadie quiere estar muerto y nosotros estamos en muchos problemas porque nos pasamos de vivo. No solamente nos hacemos los vivos, nos pasamos de vivo,
Pero en realidad todo creyente que ha depositado fe en el Señor ha sido crucificado juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo ha sido resucitado también. Miren ustedes que este tema de los leprosos, que nada que ver, a mí me hizo pensar en esto. ¿Por qué? Porque la realidad es que ellos no tenían nada que perder. Y el problema nuestro es que tenemos mucho que perder. Por eso es que sufrimos tanto. Por eso es que tememos tanto, lo cual es normal, pero a veces eso se va en exceso. Porque nos amamos tanto nuestra propia vida, amamos tanto nuestra propia manera de pensar. Amamos tanto lo que tenemos, es digno de amar lo que tenemos, ¿no? Familia, por ejemplo, la casa, la familia espiritual, padres, hermanos, dependiendo de lo que ustedes tengan como familia. Amamos tanto lo que tenemos y estamos tan aferrados a eso, que por eso es que sufrimos tanto. Los leprosos no tenían nada que perder, de paso que ya eran muertos en vida, porque el leproso estaba destinado a morir y vivían como muertos, eran muertos para todos. Pero yo quiero decirles hoy también que nosotros necesitamos recuperar la perspectiva correcta de quiénes somos. Ahora, eso no nos va a evitar sufrir. Vamos a sufrir, mis hermanos, aquí en la tierra, en el mundo, vamos a tener aflicción. Pero confíen, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no le doy mi paz como el mundo se la da, dice Jesús. Necesitamos recuperar esta idea, que no es solamente una idea, sino una verdad espiritual, que nosotros hemos muerto con Cristo. De tal manera que cuando nos toca enfrentar las situaciones difíciles, dejemos de estar protegiéndonos tanto a nosotros mismos. Ok, lo vamos a hacer automáticamente. Eso va a ir y va a venir. Pero en el fondo de nuestro corazón tiene que estar muy fuerte esto de que nosotros ya hemos muerto. Dejemos de huir de Jesús. Dejemos de huir. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces queremos protegernos tanto y proteger tanto lo que amamos, que no estamos dispuestos a soltarlo. Cuando Dios te pide que renuncies a algo, cuando Dios te pide un cambio de algo, cuando Dios te dice que vuelvas a tu matrimonio y lo recuperes, cuando Dios te dice que perdones a esa persona que no se merece ser perdonada, cuando Dios te dice, como me dijo a mí, no entres a casa de luto, deja de lamentarte. ¿Por qué sigues relacionándote con Dios como si Él te debiera algo? Como si hubiera cometido un error, como si hubiera sido injusto. ¿Por qué te relacionas con Dios como si Él no pudiera estar haciendo algo bueno en medio de esta situación que no luce muy buena? Por eso es que este tema de los leprosos a mí me enseñó bastante, la verdad, me hizo meditar. Porque dice que ellos fueron, ¿no?, al campamento de los sirios, no encontraron a nadie. Entonces dice que ellos se pusieron a comer, imagínense, disfrutando por haber creído, por haberse movido. Después de comer, dice, de beber, se llevaron de allí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Y sigue un poquito más que les traigo de la historia. Entonces se dijeron unos a otros, bueno, aquí estamos todos bien, llenos, felices y tranquilos. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Me gusta esta parte porque la podemos, aunque sacándola de contexto, tiene mucho que ver con las buenas noticias que nosotros necesitamos extender. A veces estamos tan metidos en nosotros mismos que no estamos cumpliendo con los demás. Y esto significa que no estamos cumpliendo con Jesús, que estamos tanto tiempo lamentándonos. Ok, da para lamentarse, yo me anoto también. Pero nos concentramos tanto en eso que perdemos de vista aquello por lo cual Jesús murió. Que en primer lugar es para darnos vida a nosotros y para que nosotros también demos vida a otras personas.
Pero nosotros estamos en nuestra casa, en el mismo sitio, esperando morir. A veces lamiéndonos nuestras heridas o sencillamente sobreviviendo. Yo sé que eso no pasa con ustedes, no pasa con la iglesia Renuevo, los que están acá, los que están allá en sus casas. Sin embargo, creo que Dios nos está llamando la atención para que revisemos el estado de nuestra fe. Porque fíjense, ellos pudieron quedarse comiendo ahí, engordándose hasta morir, por exagerar un poco. Sin embargo, algo se levantó en su espíritu y dijeron, no solamente es para nosotros esto. Y entonces vamos a ir al palacio a dar aviso. Y quiero decirles que ellos fueron al palacio a darle aviso al rey y el rey no les creyó. Y como no les creyó, envió un mensajero para chequear el campamento. Y cuando chequeó el campamento, se dio cuenta que realmente no había ninguno de los sirios ahí. Él pensó que era una trampa. Lo que el rey no sabía, ni los leprosos sabían en ese momento, pero nosotros sí, porque está en la palabra registrado, es que el Señor, el Dios de Israel, había confundido a los enemigos, le hizo escuchar así como que venían caballos y carruajes. Entonces ellos dijeron, wow, vienen contra nosotros. Y como no querían morir, huyeron dejando todo el campamento ahí. Espectacular lo que Dios puede hacer. Una vez más les estaba demostrando que Él es capaz de cambiar las circunstancias en un instante. Una vez más les estaba demostrando que Él es un Dios de gracia y de misericordia, aunque no se lo merecen. Llegado el tiempo, Él hace el milagro. Y no significa que no pueda hacerlo si es que no te dio el que le habías pedido antes. Quizás le has pedido algo que no era conforme a su voluntad en ese tiempo. No crean que yo no le pedía al Señor que no se la lleve a mi mamá. Yo estaba en la Argentina, que de paso le decía, Señor, ¿y por qué me trajiste a la Argentina? Y la noche previa a que mi mamá murió, nos llevaron, porque estábamos dando conferencias de intimidad con Dios de un lugar a otro. Y adivinen qué, llegamos el viernes a un lugar donde no había internet. Ahí nos íbamos a alojar. Yo dormí esa noche por obra y gracia del Señor. Y en la mañana vino alguien con 2 celulares y ahí nos conectaron a internet en el celular, justo para que me entre la noticia del fallecimiento de mi mamá. Entonces, también, nosotros le preguntamos al Señor, ¿y dónde estabas? ¿Qué hiciste? Pero el tema es este: si Dios no te responde algo, puedes creer que Él sigue estando contigo y puedes seguir pidiendo algo. Porque el que no pide, no recibe, dice la palabra. Sencillamente era la voluntad de Él que en ese momento se le iba a llevar a mi mamá. Y yo tengo que hacer las paces con eso. A eso es lo que me refiero, de seguir creyéndole a Dios y no quedarse con una fe herida. Aquí el rey no quiso creer. Miren cómo sigue la historia. Y ya estamos terminando. Así que dice que fueron a la ciudad y a los centinelas, les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí, solo se oían los caballos y asnos que estaban atados y las tiendas las dejaron tal como estaban. Entonces fueron los mensajeros a chequear y evidentemente encontraron que era así. Y entonces fue todo el pueblo, imagínense, con hambre, corriendo a ese lugar. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. Qué espectacular esta historia, a mí me encantó. A esta fe que yo traté de contextualizar con esta historia, esta última, yo le llamo una fe crucificada, una fe santificada. ¿Por qué? Porque es el Señor, por medio de su Espíritu, que puede santificar nuestros pensamientos para que pensemos bien, para que pensemos espiritualmente en medio de una circunstancia difícil. Y fe crucificada porque me hizo pensar esto de los leprosos, ya eran muertos en vida, morimos acá, morimos allá, da igual, vámonos, movámonos. Me hizo pensar en Jesús, porque cuando una persona, así como Jesús, hombre, el Hijo del Hombre,
se entregó a su Padre, se entregó a la voluntad del Padre, se rindió ahí en Getsemaní y dijo: ok, si podés librarme de esto, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se acabó todo. Fe crucificada, obediente, se fue a la cruz. ¿No sabía qué tipo de muerte iba a tener? Claro que sabía que iba a morir y que iba a ser una muerte horrenda. Pero siguió confiando en su Padre y se fue a cumplir la voluntad del Padre. Fe crucificada, fe santificada. ¿Qué significa? Que podemos nosotros tener la oportunidad de llevar nuestros pensamientos al Señor y que el Espíritu Santo los santifique. Que la palabra de Dios santifique nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios, que es verdad, santifica y purifica nuestros pensamientos, nuestras acciones. ¿Cómo anda su fe? ¿Cómo anda tu fe? Acá en el templo y allá en las casas. Es la pregunta con la que vamos cerrando este tiempo, y déjenme terminar la historia. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Lo que el Señor dijo, lo hizo. No sé si me pueden volver a la última. Ay, gracias, que yo fui. Y ese oficial que había replicado: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios le respondió: pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, dice, así ocurrió. El pueblo lo atropelló cuando fueron a buscar comida, lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Como el Señor le había dicho: lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Triste final para aquellos que se quedan con la fe herida. Y aquí el resumen: fe herida, fe activa o activada, fe crucificada. Y la pregunta para el cierre: ¿cómo está tu fe? Vamos a orar. Incline su rostro, vamos a orar. Cerrando. Gracias, Señor, por recordarnos que nuestra vida es fe, fe de principio a fin. Y hoy te pedimos perdón. Y bueno, creo que no me equivoco al decir que todos necesitamos pedirle perdón. Y dígale ahí al Señor, aquí en el templo, allá en la casa: Señor, perdóname, Señor, porque me enfoco tanto en las situaciones que te pierdo de vista. Sea sincero, dígale. Y si hay una situación concreta en la que perdió la fe, sobre eso háblele ahí usted a solas. Señor, perdóname porque me enfoco tanto en mí mismo, en mí misma, en mi capacidad, que pierdo la fe. Señor, perdóname porque me enfoco en lo que yo puedo conseguir. O Señor, estoy tan enfocado en los fracasos pasados, en el pecado personal, en el mío, en el de otros. Estoy tan enfocado en el dolor, en el trauma, en la pérdida, que me cuesta mucho verte. Dígale, sea sincero, me cuesta mucho verte. Así que yo quiero verte. Ahora pídale: yo quiero verte, Señor. Por eso es que hoy te pido que sanes mi fe. Aquellos que ya saben que tienen su fe herida ahora mismo, díganle: Señor, sana mi fe, sana mi fe. Señor, te pido que envíes sobre mí sanidad y medicina. Sana mi fe. Si usted quiere y hay muchos recuerdos dolorosos, dígale: sana mi mente, sana mis recuerdos, santifica mis pensamientos, santifica mis emociones. Señor, sáname. Señor, hoy me vuelvo a ti, te pido que me laves con tu sangre, purifica mi mente, purifica mi corazón, Señor. Ven, Espíritu Santo, auméntame la fe. Ven, Espíritu Santo, ábreme los ojos espirituales. Ven, Espíritu Santo, arranca de mí aquello que me está estorbando. Ven, Espíritu Santo, arroja luz sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi corazón. Y si usted se da cuenta que no tiene fe, dígale ahora al Señor, sencillamente: aumenta mi fe.
Aumenta mi fe. Aquellos que ya saben hacia dónde tienen que moverse o cuál asunto tienen que obedecer, díganle: Señor, aumenta mi fe. Lo voy a hacer, no sé cómo, pero me muevo. Hoy me muevo en el Espíritu y quiero moverme contigo. Señor, yo quiero una fe santificada, una fe crucificada, que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.